Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues bien, eh, en esta oportunidad vamos a compartir el episodio Las lealtades familiares. Es un episodio muy potente, muy profundo, como hemos acostumbrado a sostener los demás episodios también, tratando de proponer algo pragmático, ¿cierto? Que nos permita no solo la reflexión, sino también algunas acciones, emprender algunas acciones pertinentes a la luz del conocimiento que se va compartiendo acá. La mayor parte de lo que compartimos nace del corazón de las constelaciones familiares que ustedes saben que a las cuales yo me dedico hace 20 años, con mucha gratitud y asombro. Pues bien, vamos entonces a este episodio que se llama Las lealtades familiares. Les comparto la pantalla. Bueno, me imagino que se ve. Ahí está, pues, ¿ya? Lealtades familiares. ¿Mm? Iniciamos. La lealtad de los hijos con sus padres. En general, se observa que la lealtad está junto a la madre y solo en algunas circunstancias junto al padre. Se cree, se crece alimentando una especial gratitud y admiración hacia la figura materna. Aquí claramente tenemos que mirar nuestra propia historia, ¿no es así? Eh, a veces ahí ya es muy elocuente. Tal vez podemos mirar la vida de nuestra amiga, amigo, en fin, la historia de nuestro padre, madre, y vamos a poder comenzar a detectar gran parte de lo que se dice aquí, ¿ya? Y darnos cuenta de que este es un conocimiento pragmático, insisto, ¿m? Y que ser leal, por ejemplo, a la madre, o ser leal exclusivamente al padre, eh, finalmente tiene una consecuencia, ¿ya? Bueno, entonces tendré que ser leal a los dos. Bueno, vamos a ver, vamos a observar. Envueltos en esa lealtad, el hijo o hija imagina que la presencia de su madre es todo lo que necesita para estar bien. De allí que acostumbremos a escuchar afirmaciones como mi madre es todo para mí, mi madre es admirable, mi madre es ejemplar, mi madre es la mujer más luchadora que conozco y ciertamente nos quedamos cortos. Pueden ser muchas cosas más. Lo mismo podría ser tal vez para el padre, si acaso el padre es el preferido, ¿cierto? Aquel con el cual se ha forjado la lealtad. La pregunta es aquí, y una pregunta que no es irrelevante, una pregunta que nos tiene que resonar y acompañar los próximos días. ¿Podemos completarnos exclusivamente con la energía de la madre? Para recuperar el equilibrio familiar, la mujer tiene que devolverle al hombre su lugar en el corazón de la familia. Eso también, evidentemente, puede ser ya en la otra dirección, incluso si están distantes o separados. Debe devolver también la dignidad a todos los hombres que llegaron a su vida y ella juzgó como inmaduros e incapaces. Probablemente esos hombres no tuvieron ninguna posibilidad de ser reconocidos, pues los vio únicamente por medio de las representaciones que les fue impresa en su infancia. Es decir, por lo tanto, yo me he dedicado tal vez la vida a desacreditarlos, ¿m? A humillarlos. Entonces, no he sido del todo libre en mi relación con lo masculino o con lo femenino. El hombre, por otro lado, debe hacerse responsable del daño provocado o de no haber sido capaz de tomar su fuerza y lugar en la familia. ¿M? Renunció prematuramente, se hizo impotente. En fin, cada uno mire su propia historia. Aquí podemos explorar los riesgos que conlleva crecer leales a un linaje masculino o femenino, en desmedro del otro. ¿Con quién está nuestra lealtad? ¿Con nuestro padre o nuestra madre? Reitero, ¿con quién está nuestra lealtad? ¿Con nuestra madre o nuestro padre? Responde ahora. ¿Mm? Generalmente,
La respuesta emerge automáticamente. La completitud la alcanzamos en la medida que tomamos del linaje masculino y del linaje femenino. Tarde o temprano tenemos que mirar en la dirección del linaje ausente. Eso no te quepa la menor duda. Eso en las constelaciones nosotros lo hemos visto reiteradamente. Tarde o temprano vas a necesitar la energía de tu padre o la energía de tu madre, que no es solamente la energía del individuo, es la energía del linaje completo. ¿Y cuándo la voy a necesitar? Por ejemplo, transitando una enfermedad grave, tal vez en la escasez económica, en fin, ya tal vez transitando una depresión. En algún momento vas a necesitar de esa energía, que finalmente va a ser la medicina que te puede sacar de ese atolladero. Con frecuencia ocurre que los padres siembran el desprecio y el desinterés por el otro linaje, exaltando un discurso que desalienta y anula cualquier posibilidad de inclusión. Oye, la familia de tu padre es amargada, son todos conflictivos, son todos alcohólicos, son todos arribistas, son todos vanidosos, son todos arrogantes. Y por el otro lado, la misma cantinela, ¿cierto? Entonces es muy peligroso llenar a un niño o niña de estos mensajes, que son verdaderos hechizos, que no me permiten libremente acceder al potencial que tiene ese linaje. De esta manera, los padres embrujan a sus hijos, dicho y hecho. De esta manera, los padres embrujan a sus hijos e hijas, alimentando una resistencia profunda a nutrirse del linaje ausente, sin imaginar que al mantenerlos en esa resistencia, se debilitan y pierden arraigo. En este sentido, es importante liberarse de ese discurso, de ese comando energético. No debemos confundir lo que, ojo, por favor, mucha atención a esto, porque esta frase ha nacido de las constelaciones familiares, ya que a mí me ha tocado guiar y facilitar durante muchos años. No debemos confundir lo que otros han hecho con aquello que esencialmente es imperecedero en el linaje, a saber, la transmisión de la vida. Por lo tanto, nuestra lealtad no es ni con nuestra madre ni con nuestro padre, sino con la vida misma. O sea, no se trataba entonces de ser leal a ambos. O incluso alguien podría decir, entonces voy a ser leal a mí mismo. No, esa lealtad es con la vida. La prioridad la tiene la vida. Ahora bien, para que esa vida aspire a su plenitud, debo tomar la energía de ambos linajes, con la responsabilidad de conocer el relato familiar masculino y dignificarlo en lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, finalmente me ocupo de conocer ambas versiones, ambos relatos. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la historia de la familia de mi padre, de mi madre? ¿Cuáles son las anécdotas? ¿Cuáles son las fortalezas de este linaje, del otro? También sus debilidades, ¿ya? ¿Cuál es el tesoro que guarda este linaje, el que guarda este otro? Porque yo soy heredero de ese tesoro, no de lo que hicieron mal, ¿me entiendes? No de sus errores, sino a mí me corresponde heredar el tesoro. ¿A quién hemos sido leales? ¿Qué ha significado esa lealtad a lo largo de mi vida? ¿Cuál es el relato que todavía persiste en ti? Es que tu padre, es que tu madre, es que los hombres, que las mujeres, es que el dinero. El dinero, imagina, el dinero es sucio, el dinero pervierte, el dinero es peligroso, amenazante. Bueno, ¿de dónde viene ese relato? Del linaje de tu mamá, de tu papá. Y mientras ese linaje sostiene eso, ¿qué dice el otro linaje del dinero? ¿O del amor? ¿O de la vida? ¿Cómo ha impactado ese discurso en tu visión de hombre y mujer? Las lealtades familiares inconscientes tienen más poder sobre nosotros de lo que nos imaginamos. Las lealtades familiares inconscientes, que por lo general son inconscientes, tienen más poder sobre nosotros de lo que imaginamos. Muchas veces
No comprendemos el por qué somos incapaces de cambiar ciertos hábitos o de conseguir lo que nos proponemos, por el hecho de ser fieles a nuestros progenitores o ancestros. Te propones cambios y siempre acabas saboteándote sin comprender el por qué. ¿Existen áreas de tu vida en las que repites ciertos patrones en relación a parejas, trabajos, amistades? Bueno, todo eso y mucho más puede estar vinculado a esas lealtades ciegas. ¿M? Bert Hellinger, el quien sistematizó las constelaciones familiares, ¿ya? Al cual debemos estar muy agradecidos en realidad, creador de las constelaciones, afirma que cada uno de nosotros está inconscientemente influenciado por su sistema familiar transgeneracional. Estamos influenciados por nuestro sistema familiar transgeneracional y heredamos los problemas no resueltos de nuestra familia. Sin darnos cuenta, aceptamos ciertos patrones y conductas que nos impiden crecer y fortalecernos y ser auténticos. Pero en un momento. Ya, entonces, claro, mientras estamos nosotros en la, mientras nosotros estamos en, en, en la lealtad, cautivos en la lealtad, comprometidos con la lealtad, eh, no somos libres, ¿ya? Por lo tanto, ahí está tal vez el origen de esta sensación que no crezco, no evoluciono, me siento débil, no vivo sintiendo que estoy construyendo algo, que voy camino a mi anhelo. Claro, porque este compromiso, esta lealtad, es mayor que eso. ¿No? Entonces, descubrir las lealtades, cerrar el ciclo con las lealtades es fundamental, porque ahí recupero mi fuerza, ahí recupero mi libertad, ahí recupero mi derecho. Miren, aquí hay un ejemplo clarito. Este es el ejemplo que está inspirado en una constelación, ya que a mí me tocó facilitar hace un tiempo, y yo le llamo Ya viene el castigo, ¿ya? Evidentemente está sintetizado. Las lealtades pueden operar de maneras misteriosas, incluso atrayendo circunstancias hostiles con con el, con el propio bienestar, con el anhelo del bienestar, pero totalmente coherentes o alineadas al dominio de la lealtad. Es decir, son circunstancias que me pueden parecer hostiles, desafiantes, amenazantes, injustas, lo que sea, ya respecto a mi anhelo, respecto a lo que yo, no sé, siento que me merezco. Pero, por otro lado, eso mismo es súper coherente ya con la lealtad, con esa lealtad ciega que no veo. ¿Mm? Recuerdo el caso de Juanita, que descubrió su lealtad cuando se dio cuenta que cada vez que se sentía bendecida por una circunstancia o favorecida, le llegaba el castigo. Así decía ella, me llega el castigo. Cuando comenzamos a indagar en este patrón recurrente, descubrimos que su abuela murió prematuramente cuando Juanita acababa de nacer. Y su madre, en homenaje a su madre, le pone el mismo nombre. ¿Acaso recibir el nombre de la abuela ya eh, muerta en esas circunstancias es irrelevante? Por supuesto que no. Sobre todo cuando la muerte de la persona homenajeada sucede en circunstancias trágicas, prematuras, dolorosas, inesperadas. Pues de alguna manera el destino de la abuela queda entrelazado a la vida de la nieta. ¿Cómo evitarlo? Haciendo el duelo de manera consciente. Porque el duelo, ¿te acuerdas cuando hemos hablado nosotros que es necesaria una cultura de la muerte? Bueno, ahí incorporar justamente una cultura del duelo. ¿Qué significa verdaderamente? ¿Por qué es tan importante? Porque el duelo, entre otras cosas, es un acto de despedida y purificación, a través del cual
se le quita al suceso la carga trágica y se puede resignificar, se puede enaltecer, se puede elevar. De lo contrario, lo que suele ocurrir es que la persona que lleva el nombre, en este caso, se engancha a la tragedia, queda enganchada a la tragedia, no a la gloria de la otra persona. Y no se siente merecedora, como dice aquí, de glorificar su vida, no se siente merecedora, no se siente que pueda recibir bendiciones, que pueda ser favorecida. Por el contrario, se castiga por sentirse feliz o afortunada. Por eso en el caso de Juanita, cada vez que se sentía bendecida, temía, pues sabía que le llegaría el castigo. ¿Qué les parece? Mírense a sí mismos, ¿ya? Acuérdense que esto es un espejo mágico. A propósito de las lealtades, poco vale lo que tu inteligencia piensa al respecto. Por favor, escuchen esto. A propósito de las lealtades, poco vale lo que tu inteligencia piensa al respecto, pues en tu inconsciente, pues es tu inconsciente el que tiene el control de la situación. Aunque imagines que lo tienes claro y ya resuelto, nuestro inconsciente puede considerar todo lo contrario. El inconsciente recuerda todo, absolutamente todo sobre el árbol familiar. Conoce toda la historia de la familia, los secretos, lo que ha sido ocultado, ¿m? Lo que todos o casi todos ignoran, lo que se ha escondido, olvidado, marginado, ¿m? Lo que es evidente y lo que no lo es. El inconsciente sabe. ¿M? Ahí el gran Carl Jung. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, ¿m? Y tú le llamarás destino. A menudo son las vivencias y emociones de otro familiar abriéndose paso a través de generaciones tras generaciones. Estas conductas y emociones se reproducen en nosotros u otros miembros del clan hasta que el problema sea evidenciado y resuelto. Hasta que el problema sea evidenciado y resuelto. Muchas enfermedades son el resultado de un dolor familiar que hay que sanar y llevar a la luz. Aquí también podemos dar un ejemplo. Mira, a menudo son las vivencias y emociones de otro familiar abriéndose paso a través de generaciones tras generaciones, ¿ya? Estas, estas experiencias, estas memorias se reproducen en nosotros y otros miembros del clan hasta que el problema sea visto, reconocido y honrado y resuelto. Imagina, mira, por ejemplo, una adicción al sexo, ¿ah? De un miembro de la familia, que uno podría ver como hasta como una patología, ¿cierto? O uno podría ver como una inclinación rara, ya, o peculiar en otro, ¿sí? Del miembro de la familia. Si acaso no eres tú. Mira lo que dice. Una adicción al sexo puede ser la sobrecompensación de la represión sexual de alguno de sus padres o abuelos, o bien atrás. Una enfermedad crónica es a menudo el síntoma de un dolor emocional no expresado ni resuelto en alguna parte del alma. Respecto a la primera parte, esta suerte de adicción al sexo, ya eh, que puede estar relacionada a la represión sexual en el árbol genealógico. Tengo un ejemplo. En una oportunidad, a mí me toca trabajar en sesiones individuales con una muchacha que a mí me llama la atención cuando llega al inicio, porque viene muy, muy cubierta, eh, porque no era invierno, ya, entonces muy cubierta, un cuello largo, como un gorrito, eh, ropa ancha. Entonces yo veía que era, y como descuidada, tal vez yo la percibía como descuidada. El asunto es que yo en algún momento comienza el trabajo, ¿no? Y a la luz de lo que iba emergiendo, yo me doy cuenta
Y era importante en una sesión trabajar la experiencia del deseo. Y del deseo en general, del deseo de vivir, del deseo de vida. Entonces trabajamos con una Gestalt, donde generalmente uno sitúa, que se llama la técnica de la silla vacía. Uno al frente de la persona sitúa una silla vacía que la puede, donde uno puede invitar diferentes experiencias, el deseo, la rabia, la muerte, al padre, en fin, ¿ya? Entonces, en esa oportunidad era el deseo. Y cuando yo le invito a ella a sentarse en el lugar del deseo, ¿ya? Y tener la experiencia, y desde ahí comenzar a hablar, ella cambia, cambia. Es decir, eh, aparece como un alter ego, ¿m? Y se despierta como una sensualidad. Ella está con los ojos cerrados, pero estaba en su cuerpo, en la intención de la mirada. ¿M? Y luego cambio de nuevo. Y cuando se cambiaba al otro lugar, volvía a ser esta chica como, yo diría, como apagada, ¿m? Ausente, y luego se cambiaba y algo emergía, una, una energía que a mí me resultaba evidente, ¿m? Una vitalidad, pero al mismo tiempo una sensualidad. Bien, no voy a contar los detalles. El, el asunto es que termina el ejercicio y yo le dije, tú me imagino que notaste la diferencia, ¿cierto? Sí, me dice, sí. ¿Te fijaste en esto otro? Sí. ¿De dónde viene esto? Es decir, a mí me parecería que es como que esto estuviese, así cuando te veo, es como si tú escondieras algo, es como que si tú estuvieras guardando algo, a ti misma. En cambio aquí aparecía una energía vital, llena de vida, sensual incluso. Sí, me dice. Sí, sí la sentí. Ya pasó, vino la otra sesión y yo le dije, o pasaron más, un par de sesiones, yo le dije, ¿sabes qué? A mí me resulta muy peculiar el hecho de que tú, eh, te vuelvo a insistir, que siento como que tú te escondes, ¿ya? Me gustaría que la próxima vez tú vinieses, eh, de alguna, te regalases a ti misma, ¿ya? Y a mí también, la posibilidad de mostrarte, ¿m? No esconderte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Listo. Aunque sea en este contexto, le digo. Ya luego, si tú quieres, no sé, te vuelve a cubrir y a esconder, luego, ya, eh, ya perfecto. Llega la otra sesión y toca el timbre y me dice, voy a pasar al baño. Bien, entonces se demora un poco y luego aparece otra persona, absolutamente otra persona. Yo pocas veces había visto esa transformación, ¿m? Pocas veces. Un cambio absolutamente, absoluto de piel. Entonces confirmaba que ella se escondía, ya vistiéndose de esa manera. Eh, Oye, yo hasta la aplaudí, se sentó, nos pusimos a reír. Bueno, el asunto es que yo le empiezo a preguntar, oye, esta otra persona, ¿por qué no vas por la vida así? Y ella me empieza a decir, lo que pasa es que mi mamá, mi tía, con las que yo vivo, mi abuela incluso, ellas tienen un conflicto enorme con lo femenino y con lo sensual y la sexualidad. Entonces, cada vez que yo, no sé, me pintaba o me ponía algo más ceñido, ellas rápidamente me trataban de bataclana. ¿Se acuerdan esa palabra? Bataclana, de prostituta, ¿ya? Entonces, como que yo la ofendía. Entonces yo finalmente, bueno, y ella tienen, yo le empezaba a preguntar, porque evidentemente emergía que ellas tenían una historia de mucha frustración, frustración amorosa, afectiva, sexual, todas vivían juntas, ¿ya? Eh,
Y eh, empezamos a entender muchas cosas, a conectar muchas piezas en este rompecabezas existencial, ¿cierto? El asunto fue que trabajamos ese día nuevamente y nos vimos la semana que sigue. Y yo le decía, oye, pero tú luego pasas al baño de nuevo y te cambias. Me dijo, sí, pero hay algún momento en el que tú eh, te vistes así. Es decir, porque lo otro es como un disfraz. A lo mejor uno podría decir, este también, pero este de alguna manera te favorece. El otro es un escondite. Sí, me dice, no, sí. Y de pronto me dice, bueno, yo, yo, eh, yo soy escort. ¿Qué? A lo mejor ustedes ya saben, yo en ese momento no sabía, estamos hablando hace muchos años atrás. Yo soy escort. ¿Y qué es eso? Me dice, yo soy como una suerte como de dama de compañía. ¿Ya? Eh, a ver, le digo yo, o sea, tú en el fondo te dedicas, ¿ya? O sea, tú te desenvuelves en un área donde tu cuerpo, tu sensualidad son protagonistas. Sí, sí, de eso vivo. Y yo quedé sorprendido, po. Y ahí fue cuando entramos en esta área de la sobrecompensación de la represión sexual en su abuela, en sus tías, en su mamá, porque eso es antagónico a la vida. Claro, pero imagínate lo que significa que todo se negado, de pronto todo recae, ¿me entiendes? En esta suerte de, en esta muchacha, ¿ya? Que tiene que compensar todo lo negado en esa área. Empezamos a entrar en ese ámbito, ¿ya? En ese análisis, en esa reflexión. Porque tampoco hay libertad ahí, po. Es decir, ¿qué libertad tengo yo de dedicarme a esto? ¿Es verdaderamente lo quiero, no lo quiero? ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? Porque tal vez estoy siendo leal, ya de una manera muy peculiar, ¿ya? Estoy siendo leal, ¿ya? Al árbol, en la medida en que yo vengo a reparar o a sanar o dar expresión a algo que ha sido negado brutalmente. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con esa negación, con esa represión, que no solamente es sexual, puede ser de la creatividad, puede ser, por ejemplo, respecto al dinero, a la abundancia, puede ser respecto al bienestar, a la salud, ¿me entiendes? Generaciones de gente enferma. ¿Mm? Entonces yo finalmente soy uno más. Entonces, ¿tú quieres ser uno más de los reprimidos, de los enfermos, de los depresivos? No, no es justo. Pero para eso hay que comenzar a indagar, a descubrir, a explorar. ¿Mm? Cargar con estas lealtades no es un castigo. Mira lo que dice acá. Mira lo que dice aquí. Cargar con estas lealtades no es un castigo, sino un honor, un privilegio para nuestro crecimiento personal y aprendizaje, pues solo lleva una carga aquel que puede resolverla y sanar a su árbol familiar mediante un proceso de investigación, toma de conciencia y cambio, donde yo finalmente digo, yo lo puedo hacer distinto y lo haré distinto a favor mío y de todos ustedes. ¿Mm? Entonces, eh, ¿quiénes llegan a las constelaciones? Finalmente, yo me he dado cuenta de eso también. ¿Quiénes son los que llegan a las constelaciones? ¿Y por qué llegan? ¿Ya? Tal vez son los elegidos por el linaje. Ya estamos cansados de esto. Ya esto es demasiado. Ya se ha vuelto peligroso. ¿Me entiendes? Por lo tanto, alguien tiene que abrir los ojos, tiene que traer orden, gestar un movimiento, sea sanador, reparador, para todo el linaje. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Se dan cuenta que finalmente
Mirado esta perspectiva, eh, cuando tú te das a la tarea de descubrir una lealtad, ¿ya? De descubrir un patrón, ¿ya? De descubrir por qué esta enfermedad se reitera, o por qué en esta familia o a nosotros nos pasa, no sé, ¿ya? Eh, esto con lo masculino o con lo femenino, por qué esta falta de vigor, de vitalidad, de goce en la vida. Cuando alguien se entrega a la tarea, va a hacer descubrimientos. Y todo el linaje se va a poner al servicio y va a entregar información y nos va a dar la oportunidad. Porque todos quieren, ya que esta gran familia eh, vuelva a una condición de esplendor, ¿no? Fíjense en esto. Respecto a lo que estamos hablando, acá hablábamos de esta suerte de adicción al sexo, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, mira, distinto. Respecto a esas lealtades. Acá tiene que ver con Mirta y la energía de la agresividad, que también está presente en la familia transgeneracionalmente. Todos gozamos de una enorme fuerza vital, un enorme poder, ¿m? Todos. Pero si este poder no es asumido, no es actuado, no es desarrollado, se degenera y se convierte finalmente en agresión. Una agresión hacia afuera que podemos llamar violencia, una, ¿cierto? O se puede convertir en la misma energía dirigida hacia adentro, interiorizada, ¿ya? Y se convierte en autoagresión. Mirta comenta que su cuerpo ha experimentado en el último tiempo muchos dolores y afecciones. Tuvieron que operarla del hombro, se encuentra en tratamiento de úlcera, de tiroide también, y recientemente sufrió un daño en su rodilla derecha, especialmente en los ligamentos. Bueno, a la luz de la constelación, aquí absolutamente resumido, se revela que ella también ha tomado la energía agresiva de su familia, que especialmente viene por el lado del padre, abuelo, en fin, ¿ya? Pero en lugar de actuarla, ella, o sea, todos parece que anteriores la actuaban, es decir, la dirigían hacia afuera. Entonces eran reconocidos como hombres o mujeres agresivos, violentos, maltratadores. Pero llega ella y en lugar de actuarla, de exteriorizarla, la interioriza. Y esa energía comienza a atacarla, a atacar a su cuerpo. Allí observamos que el daño que uno se puede hacer a sí mismo puede ser aún más brutal que el daño que uno puede provocar a otros. Imaginemos cuánta energía agresiva existe en una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, en una úlcera, en el bruxismo. Imagínate la magnitud de energía, ¿entiendes? Que hay allí. Si esa fuerza fuese modelada y gestionada, reconocida, ¿cuánto podríamos hacer a nuestro favor? Esta es una reflexión necesaria. ¿M? Entonces, claro, a la luz de la constelación, ella evidentemente ve que hay una lealtad, ¿entiendes? Ciega, ¿ya? Pero ella en lugar de exteriorizarla, la interioriza y su cuerpo se daña completamente. Y ahí es cuando ella, en ese diálogo, dice, yo lo puedo hacer diferente. Por favor, véanme con buenos ojos, ¿ya? En lugar de hacer daño a otros o hacerme daño a mí misma, yo elijo modelar esta energía y crear algo nuevo, ¿me entiendes? Dar vida a algo, ¿m? Que nos favorezca a todos. ¿Qué les parece? Piensen en ustedes, ¿ya? En sus propias historias, a qué pueden ser leales, o tal vez ya lo descubrieron. Al inconsciente hay que sacudirlo, convencerle de que ya no es necesario seguir con esa lealtad. Finalmente, eso es lo que ocurre en las constelaciones, ¿cierto? Tratar de convencerlo de que no es necesario seguir con esa lealtad. Y cuando eso ocurre, cuando pareciera que se convence, generalmente la enfermedad, la lealtad, la depresión, en fin, se retira, ya, se retira, se aleja. Ya no quiero estar aquí, dice. Esa es la razón por la que a veces no basta con conocer un problema, hace falta interiorizarlo con el corazón y el cuerpo. El término del patrón inconsciente se vive como una voluntad decisiva, vibrante, libre de mansedumbre y de autocompasión. Pero en un momento, voy a buscar el cable
que no lo traje, no se vaya a apagar. Ya, acá estoy de vuelta. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en constelaciones? Es decir, finalmente es proponerle también ese mundo ese, que nosotros llamamos el campo fenomenológico, pero que se mueve en una dimensión inconsciente. Ojo, que está tan viva como lo que llamamos la conciencia, ¿me entiendes? Pero que funciona con otro lenguaje. Entonces, finalmente uno descubre que el inconsciente está en apertura a algo diferente. De hecho, yo me atrevería a decir que anhela lo diferente. Por eso se nos concedió la creatividad. ¿Mm? Y por eso es y la imaginación y la fantasía. Por eso es tan peligroso que nosotros, por ejemplo, en las escuelas, no tengamos en forma enfocada, ¿ya? Alimentar, desarrollar, conocer la creatividad. Que cada uno la pueda desplegar, porque puede hacer la diferencia, ¿ya? A todo nivel. La creatividad no es solamente para el, entre comillas, el artista, ¿cierto? El problema es que la lealtad es poderosa, incluso siendo lejanamente consciente de ella. ¿Mm? Se produce cada vez con mejores estrategias de ocultación a fin de que no nos podamos liberar de ella. Es decir, esto, ¿saben qué? Esto es muy, muy interesante porque también me ha tocado verlo en constelación. Es decir, es como que la lealtad se oculta. Como dice ahí, genera estrategias para no ser descubierta. ¿Cómo eso? Es que piensa lo siguiente, ¿ya? Todo está vivo, todo está vivo. También las lealtades, ¿ya? Porque son enlaces energéticos. Por lo tanto, si tú lo descubres y tú te decides hacer el ciclo, bueno, ¿qué pasa con ello? ¿Mm? ¿Se desvanece? ¿Se va a ir así como así? Ah, me pillaste, listo, muy bien, entonces me retiro. No es así, no es así. De alguna manera va a luchar por sobrevivir, va a luchar por seguir en el lugar que ha estado durante generaciones. Está antes de ti, por lo tanto hay que tratarlo con respeto, ¿m? Y de alguna manera reconvertirlo. ¿M? Es interesante, es muy interesante lo que está detrás. ¿Se dan cuenta? Uno empieza a tener otra visión de lo que es la vida y de cómo uno está situado en ella. Bueno, por ejemplo, si repites conductas de malos amores, cada vez te autoengañarás mejor, porque esto está pegado, evidentemente, a un aspecto transgeneracional, ¿cierto? Viene de antes. Cada vez te autoengañarás mejor, enamorándote de parejas con las que con el tiempo todo irá mal. Puede que al inicio todo vaya bien, pero luego todo va mal. Para ser leal a la infelicidad de pareja que vivió una abuela o viven tu padre o tu madre. Cada vez el autoengaño será más eficaz, más astuto a la hora de la elección, convenciendo de que
convenciéndote de que esta vez sí has encontrado a la mujer, al hombre, al amor eh, definitivo. ¿No? ¿Quién elige? Uno cree que lo hace uno, pero la mayor parte del tiempo no es así. ¿No? Un ejemplo, en una constelación reciente, en una constelación muy reciente, una muchacha quiere constelar la maternidad y ha hecho con sus parejas varios intentos de ser madre y, y no se ha podido. Entonces la tiene muy, muy triste, muy frustrada. Entonces la constelación situamos a la maternidad, a este hijo, hija anhelado, a la pareja, a ella. Y el hijo se aleja, la maternidad se queda allí, pero inestable, ya, inestable. Y bueno, y se empieza a revelar. Revelar que si bien está la maternidad, si bien está el hijo, hija, ya está ella, está la pareja, todo esto está separado, distante. ¿M? Y se empieza a revelar, como dije, que aquí la mamá es protagonista. Entonces, situamos a la mamá de ella. Y la maternidad dice eso. Dice, aquí hay algo con ella. ¿M? Hay algo con ella. Como que lo confirma. Y empezamos a descubrir que, que la mamá se llevó una pesada carga. Porque el papá de ella era marino en esos tiempos. Por lo tanto, ustedes comprenderán que viajan mucho, ¿ya? Y tienen que estar temporadas afuera. Entonces, finalmente, ella tenían 5 hijos y ella empieza a revelar que fue una pesada carga, que fue demasiado para ella, que ella sostuvo, ¿ya? Pero ya estaba muy agotada. Y entonces incorporamos al sustento, como una figura en sí misma, ¿cierto? Y el sustento sabe que se le caen los brazos. Es como que, ¡wow! Dice, tengo los brazos, no los puedo mover, los tengo fatigados, no puedo sostener nada, ya no puedo. ¿Mm? Y ahí se empieza a hacer una relación con la maternidad, ¿me entiendes? Como que la maternidad dice lo mismo, es decir, yo tampoco podría sostener nada, estoy muy fatigada. Y pusimos a la abuela, la abuela de esta muchacha, y una historia aún eh, más dramática, ¿me entiendes? Más extrema respecto a lo mismo. Se tuvo que hacer cargo, se me muere la mamá de ella, se tuvo que hacer cargo de los hermanos, de llevar la casa, siendo muy niña, en fin. Entonces, ya hay un agotamiento, o sea, ser madre es como igual agotamiento, igual renuncia, igual frustración. Entonces, algo en ella inconsciente quiere ser madre, pero otra parte ya se rehúsa. Porque si ser madre significa cargar con todo, estar sola, abandonada, uy, y empieza a emerger toda esa información. Bueno, evidentemente se empieza a mover, a reescribir, y, y bueno, en este caso, como yo lo decía, eh, se corta la lealtad con la mamá y con la abuela respecto a eso, respecto a ese patrón. Bueno, hay mucho más, pero la imagen está nítida, ¿cierto? Entonces, muy atentos, muy atentas. Es muy importante ya preguntarnos por estas lealtades familiares. De hecho, inconscientemente rechazarás a aquellas parejas con las que todo iría bien si estuvieras con ellas. Personas que pueden amarte, que te pueden respetar, personas que se pueden vincular contigo sin problema, ¿ya? Pero fiel a la lealtad familiar, a esas personas no las eliges, ni siquiera las ves, aunque estén allí, tan cerca. No son adecuadas para repetir el patrón, ¿se entiende? Es decir, ¿quién elige?
¿ya? Entonces, es también un llamado, llamado a liberar la mirada, a liberar el corazón. Yo quiero ver, yo quiero ver lo que está disponible. No quiero que un patrón, una lealtad me ciegue. Yo no quiero seguir alimentando esta lealtad o este patrón. Es un diálogo que uno tiene que mantener consigo mismo, ¿ya? Y tal vez enseñárselo a otros. La mayor parte del tiempo, el poder de las lealtades puede disfrazarse, pero resulta factible que sus... Espera un momento, quería, quería cerciorarme de algo. Ya. La mayor parte del tiempo, el poder de las lealtades puede disfrazarse, pero resulta factible que sus efectos surjan y se tornen palpables bajo la amenaza de vinculación de un miembro o cuando un proceso terapéutico comienza a perturbar el equilibrio homeostático del sistema. Por definición, el crecimiento o maduración de cualquier miembro de la familia implica cierto grado de pérdida personal y como desequilibrio, amenaza en la dinámica de las relaciones. ¿Ya? Eh, Aquí hay un ejemplo. Entonces esto tiene que ver con el hecho de que la familia se ha organizado durante toda una vida o generaciones en torno a conservar un patrón, ¿entiendes? Una odiosidad o una espera, en fin. Ya, o sea, aquí hablamos siempre de la depresión porque es lo que hay. Aquí hablamos del cáncer porque es lo que se reitera. Aquí eh, hablamos de problemas de dinero porque todos lo tienen. En fin, ¿ya? Entonces, la familia por generaciones se ha organizado en torno a eso, ¿ya? Y no nos damos cuenta. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si de pronto un miembro de la familia, ¿mm?, decide hacerlo distinto? Va a terapia, participa en constelaciones y empieza a descubrir, a conocer y decide hacerlo diferente. Muchas veces esa persona se le expulsa, se le margina, o la persona se margina a sí misma porque siente que en realidad no encaja. ¿Mm? Cuando esa persona en realidad es una oportunidad para toda la familia, no es el raro, ¿me entiendes? Es el que está abriendo una puerta que hasta ese momento ya nadie distinguió o se mantuvo cerrada. Pero evidentemente que hay que ser muy, muy valiente y muy fuerte para sostenerse en esa posición durante un tiempo, ¿ya? Porque en un inicio pueden venir críticas, burlas, marginación. ¿Mm? Bueno, aquí está el ejemplo que yo titulé Yo lucho tu batalla. Llega una muchacha a constelar. Ella dice que lo que le complica es que, y ya está, ya lo ve con claridad, es que todos los hombres que llegan a su vida, ella en un momento dado los comienza a humillar, ¿m? A humillar, a maltratar, eh, y, y ella no entiende, siente que esto es más grande que ella, que por una parte les tiene un gran afecto, pero es como inevitable, ya, el hacerles daño. Eso es lo que constela. Bueno, la constelación, entonces vamos indagando y aparece la mamá de ella y la mamá hizo lo mismo con su papá, po, o sea, con el papá de esta muchacha. Pero el papá se quedó ahí, está ahí. Entonces es un papá impotente versus aparentemente una mamá empoderada. Entonces esta madre humilla a este padre, el padre se ha vuelto como, se ha convertido en un padre irrelevante, ya impotente, como dije, y la mamá lo ridiculiza, lo humilla, ¿m? Eh, lo hace sentir que es incompetente, en fin. El asunto es que es el contexto en el que nace, en el que crece ella. Y le pregunto, ¿pero hay alguien más? Sí, todas mis tías son igual. Entonces, evidentemente que llama mucho la atención, ¿no es así? Ahora, ¿qué podría presumir uno?
que, que entonces la abuela es una más, que esto viene de atrás. Y por lo tanto la abuela, ¿cierto? Es también, se repite lo mismo entre la abuela y la abuela. Ya una mujer fuerte, empoderada, y el abuelo, bueno, irrelevante, incompetente, humillado, impotente. Y fíjate que no, era al revés. El abuelo maltratador, agresivo, ya déspota, y la abuela sumisa, miedosa, ya reprimida. Y lo que muestra la constelación es que esta abuela, que nunca reaccionó, eh, le tenía mucha bronca a este hombre, mucha rabia, mucha rabia, que nunca expresó. Entonces, las hijas atestiguan esto, ¿m? Que es la madre de esta niña. Y es como si hubiesen acordado que ellas van, no van a permitir esto y hacen suya la batalla de la madre. Es decir, la madre no, no, no fue a la batalla, ¿cierto? Que era encarar, encontrarse con este hombre y ponerlo en su lugar, ¿cierto? Poner límites. Entonces, esa batalla que queda ahí no actuada, inconclusa, la hacen suya las hijas. Y ellas se encargan entonces de estar todo el tiempo en guerra contra lo masculino. Y la nieta toma el mismo patrón, pero ella se da cuenta y ella no quiere. Pero esto es fuerte, esto es grande. Entonces, finalmente la hija, que era la mamá de la muchacha, le dice en un momento a la mamá, a su madre, a la que no actuó, ¿cierto? A la que finalmente se rindió en la sumisión. Le dice, mamá, aquí se acaba. Yo comprometí mi vida y mi destino, igual que mis hermanas, por luchar una batalla que era tuya. Ya no lo haré más. Ninguna más lo hará, porque esto era algo que te concernía a ti. Bueno, ese es como el contexto muy general. Entonces, cada uno le corresponde luchar su batalla. ¿Cuál? Cada cual verá, porque de lo contrario la va a tomar el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Atento a eso. Las lealtades pueden operar también como como tareas delegadas. Pueden operar como tareas delegadas. Las misiones encomendadas a los hijos, que se llaman. Atentos, por favor, a esto. Esto es muy interesante y es más repetido, reiterado de lo que uno imagina. Las lealtades pueden operar como tareas delegadas. Las misiones encomendadas a los hijos pueden vincularse con el deseo de los padres. Por ejemplo, realizar proyectos que sus padres no pudieron cumplir por diversos motivos. Y así se envía al hijo delegado a lograrlo. Tú, tú lo vas a hacer en mi lugar. En otros casos, el hijo delegado será el encomendado de sus padres para brindarles ayuda, lo que observábamos, librando sus batallas como si fuera algo propio, lo que compromete absolutamente sus vidas, las desvía, ¿no? Las deforma. En otras ocasiones, este hijo delegado, es convocado a la misión de servir al ideal de los padres, debiendo alcanzar logros, de ser reconocidos en alguna disciplina en la cual ellos no pudieron destacarse. Es decir, el papá quería ser un pianista, haberse dedicado a la música, pero no. Entonces alimenta y dirige, influencia al hijo o hija para que sea pianista. Yo te lo pago, ya, pero en el fondo eso es un anhelo del padre o de la madre, no del hijo. Y el hijo, por este amor ciego y lealtad, se entrega. Imaginen lo que eso significa. Así con un montón de cosas, ¿me entienden? Un montón de cosas. Esto seguramente en tu familia está. La lealtad se vuelve problemática cuando las exigencias no son adecuadas a la edad del niño. La lealtad se vuelve problemática cuando las exigencias
de ese tipo que acabamos de ver, es decir, haz tú en mi lugar lo que yo no hice, ¿ya? O lucha mis batallas, la lealtad se vuelve problemática cuando las exigencias no son adecuadas a la edad del niño, ya que éste queda expuesto a situaciones conflictivas de misiones incompatibles con su edad. Es muy pequeño, muy pequeña, opuestas entre progenitores o de valores irreconciliables entre la familia y la sociedad. Si el niño está atrapado en estas lealtades, a ver, para que se entienda antes de llegar ahí. Por ejemplo, es un niño de 5 años, 4 años, y, y ocurre que tal vez el padre, imaginemos, creció muy reprimido en su familia, ya muy reprimido, atrapado en el complejo el niño bueno, y él nunca se rebeló. De hecho, sigue siendo como un hombre bueno, muy temeroso de que no lo aprueben, de que lo rechacen, ya. Pero él, respecto a su hijo, quiere que sea distinto, ¿me entiendes? Le delega una tarea. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que ser rebelde, tú tienes que poner límites. ¿Mm? Y de una manera sutil, inconsciente, alimenta eso. Pero el niño tiene 4 años, 3 años, ¿ya? Entonces el niño no se come la comida, pero como rebeldía, ¿me entiendes? A todo lo que le dicen, lo hace o no lo hace o lo hace de otra manera. Entonces es incompatible, porque todo lo que se le solicita es para su bienestar, pero él lo rechaza porque es leal al padre. O sea, tengo que ser rebelde, tengo que rehusarme, no tengo que obedecer. Uy, ¿ah? ¿Qué les parece eso? ¿Ya? Entonces, a lo mejor yo fui alguien que siempre fui correcto, muy apegado a la norma, muy servicial, pero una parte mía no quiere, no quiere eso, pero yo ya no sé cómo salir de ahí y se lo delego a mi hijo o a mi hija. Entonces mi hija es gozadora de la vida, no se compromete con nada, no tiene ningún compromiso, dura súper poco los trabajos, porque la quiere pasar bien, junta plata solo para viajar, no habrá una lealtad ahí, no habrá una delegación. Sería bueno preguntársela, ¿no es así? Si el niño está atrapado en estas lealtades, tiene dos salidas. Quedar preso de la exigencia, ¿me entiendes? ¿Mm? Ya, lo cual puede repercutir en incapacidad de crecer emocionalmente, porque tengo que ser rebelde, tengo que ser rebelde, tengo que ser rebelde, no puedo obedecer, no puedo obedecer, tengo que gozar, tengo que gozar, tengo que gozar. Ya, perdí mucho tiempo, lo cual puede repercutir en su incapacidad para crecer, para desarrollarse, para hacerse adulto, para recuperar su integridad o negarlas y huir de su familia. Entonces, el que de pronto se escapa prematuramente, se escapa, se va rápido a otra ciudad, a otro país. ¿Mm? No, 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 yo no quiero esto, ya, no lo quiero, ya. Así que, y como se mueve en un plano inconsciente, de pronto no sé por qué me quiero ir, pero me tengo que ir. No puedo estar cerca de mi mamá o de mi papá. Y la verdad es que son buenas personas, pero algo me ocurre, claro, porque me están delegando algo en ese plano inconsciente. En cada familia, la pareja transmite a sus hijos su nivel de madurez o inmadurez emocional. En cada generación hay algún hijo más deteriorado y otros con funcionamiento igual o superior al de sus padres. Mira, por favor, escuchen esto. Miren la imagen. Yo me sacrifico por vosotros. ¿Ya? Por favor, miren la imagen y esa frase. Vuelvo a leer el texto. En cada familia, la pareja transmite a sus hijos su nivel de madurez o inmadurez emocional. En cada generación hay algún hijo más deteriorado y otros con funcionamiento igual o superior al de sus padres. Si uno de los hijos absorbe mucho de la emoción volcada por los padres, eso deja más libre a los otros hijos con los que los progenitores se relacionan de forma más realista, más sana, y son así más libres para relacionarse con el entorno. ¿Cómo que hacen su vida? Esto también es una forma de lealtad. Tomo la inmadurez y lo que pone en riesgo a la familia, hermanos, para que ustedes sobrevivan y progresen.
yo me sacrifico en su lugar. Por lo tanto, miremos con otros ojos a ese hermano o hermana que pareciera que el que no encuentra trabajo, el que se tiene que caer en la casa, el que está depresivo, el que siempre le ha acontecido, siempre le pasa algo. El adicto puede que él se esté sacrificando a favor de todos nosotros. Cortar con las lealtades significa hacerse libres, libres de que se desea, de qué se desea hacer. Y ese de qué son las expectativas, los mandatos, las restricciones, las lealtades y las deudas transgeneracionales que llevamos con nosotros sin percatar. Conocer las sombras del árbol genealógico, las conductas heredadas que nos llevan a la frustración o el fracaso, o simplemente a vivir una vida ajena, no la propia, la vida elegida, es el único camino para esclarecerlo, reubicarlo responsablemente, comprendiendo su origen y cómo ha influido en la conducta de nuestros ancestros, lo que ellos vivieron, lo que hicieron o dejaron de hacer, y la propia, para así ejercer realmente nuestra libertad, nuestra soberanía, ¿m? Y poder vivir nuestra vida, ¿ya? Eh, un ejemplo, ¿eh? Ya, miren, aquí estamos terminando, pero creo que ha sido contundente. Creo que Creo que este episodio da mucho, 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 mucho material para pensar, reflexionar, reconocer, ¿cierto? Reconocernos y tomar carta en el asunto y conversarlo, porque tal vez este video puede estar disponible para alguien más. ¿Mm? Mira, el ejemplo. Gloria crece en una familia donde finalmente ella lo que le ocurre a ella es que ella nunca se siente la elegida. Siempre está en escenarios donde pareciera que la pareja finalmente termina eligiendo a otra persona, vuelve con la ex, ¿ya? O finalmente conoce a alguien y se va con esa persona. Entonces yo no soy la preferida. O a veces está involucrada en relaciones, ¿me entiendes? Como en triángulos, ¿ya? Entonces yo ahora me doy cuenta y no quiero más esto. Yo quiero ser la preferida, yo quiero ser la elegida. Y empezamos a descubrir, claro, un patrón donde ella se da cuenta que el papá y la mamá nunca se eligieron. Ya, no fui nunca. En el fondo ocurrió, es un acontecimiento, ¿ya? Y nos quedamos juntos. Y yo me comprometí, o nos comprometimos con este hijo, hija, o con los hijos, pero nunca hubo una elección, ¿ya? Ella siempre, la madre miraba hacia otro hombre y el padre hacia otra mujer. ¿Mm? Hubiese preferido estar con él o con ella, pero bueno, nos quedamos aquí, no nos elegimos. Eso es fuerte. Y luego vamos observando y lo mismo está en su linaje masculino y femenino. Entonces llega a ella, entonces ella está en el fondo, de otra manera, reiterando lo mismo, pero ella ahora se hace cargo, lo ve, lo trae a la constelación y la constelación gana esta imagen. Y ella tiene la posibilidad de decir en un momento, yo quiero ser la elegida. ¿Mm? Qué maravilla. Entonces se van dando cuenta cómo finalmente eh, lo que uno de pronto naturaliza, idea medias, la constelación a uno le permite mirar mucho más a fondo y descubrir todo esto y mucho más. Así que nos vemos el próximo jueves con un nuevo episodio. Que estén, pero muy, muy, muy bien. ¿Ya? Nos encontramos. Que estén bien. Chao, chao. Cualquier pregunta que tengan, por favor, ya saben, la pueden hacer la pueden hacer por interno. ¿Ya? Así que nos vemos.